Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Dios me los bendiga en este nuevo año 2022. Hoy es el segundo día de este nuevo año 2022 que por gracia de Cristo estamos viviendo y disfrutando. Espero que estas fiestas que hemos vivido hayan sido de mucha alegría en tu corazón, hayan sido de mucha unidad para con tu familia, pero sobre todo que hayas podido compartir la palabra y hayas podido experimentar la gracia de Cristo en cada una de tus reuniones. Bueno, pues ya estamos iniciando este nuevo año y lo estamos iniciando con el pie derecho porque este es el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Miren, en estas horas de este nuevo año, muchas personas se están haciendo la pregunta: ¿cuáles serán mis planes y propósitos para este año que ya estoy viviendo? Algunas personas se han preguntado esto en semanas anteriores y a lo mejor ya las han respondido, pero hay otras tantas que todavía se lo siguen respondiendo y que ya están al segundo día y que todavía no han encontrado la respuesta. Así que, ¿cuáles serán los planes y los propósitos para este nuevo año que Dios nos permite vivir? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quieres lograr tú como familia? ¿Qué quieres lograr tú como persona? ¿Qué será lo que tenga Dios preparado para nosotros? Definitivamente es bueno hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a reenfocar nuestra vida y sobre todo a evitar distracciones. Sin embargo, en realidad hay algo muy importante que te tengo que decir. Nuestros planes, mis planes, tus planes para este año que ya entró, no son muy importantes. ¿Por qué? Porque mucho más importantes que nuestros propósitos, que nuestros planes, son los planes y los propósitos de Dios. Así que en esta hora de la noche debemos de preguntarnos: ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto que nosotros alcancemos en este nuevo año 2022 que por su gracia nos permite vivir? Con mucha frecuencia sucede que muchos empiezan a hacer planes, que muchos empiezan a hacer proyectos, propósitos, y después le piden a Dios que bendiga sus planes, que bendiga sus propósitos. Esto no está mal, pero cuando solo hacemos esto, hemos perdido la parte importante, la parte más importante. Y lo más importante es empezar con lo que Dios está haciendo. Lo más importante es asegurarnos de que nuestros planes y nuestros propósitos reflejen los planes y los propósitos de nuestro Dios. Hace 2000 años, 2022 años, Dios nos reveló lo que tenemos que saber acerca de sus propósitos, no solo para este año 2022, sino para todo este tiempo hasta que Jesucristo regrese en gloria otra vez. Así que este año nuevo que Dios nos está permitiendo vivir, la pregunta más importante para nosotros y que como iglesia nos debemos de hacer no es si vamos a lograr nuestros planes y nuestros propósitos, sino la pregunta más importante es si nos uniremos a Dios para lograr los propósitos y los planes eternos de Dios. Fíjense que Jesucristo contó varias historias para enseñarnos cómo se realizaría la voluntad de Dios durante estos tiempos. Dios estableció la iglesia, y eso ya lo sabemos, como herramienta de la realización de su voluntad en este mundo. Y esta iglesia se edifica sobre la roca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y también sabemos que el Espíritu Santo es el director de esta obra. Así que es importante que escuchemos hoy la voz de nuestro Salvador por medio de algunas de sus enseñanzas que Él nos dejó.
Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y leamos los versículos 24 al 30 para empezar. Vuelvo a repetir, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces el Señor les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa esta parábola que acabamos de leer? Miren, cuando estudiamos una parábola, siempre debemos de tener en cuenta y debemos de comprender que cada parábola enseña un punto central. Los detalles de la parábola siempre van a representar diferentes cosas, aunque algunos de los detalles no siempre tienen significados espirituales. Esos detalles muchas veces simplemente lo que van a hacer es darle sentido a la parábola como una historia ilustrativa. Así que, después de haber leído estos versículos, en los versículos 37 al 46, al 43, Jesús explica los detalles. Y dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué nos está mostrando la palabra entonces? Que Él es el sembrador. Jesucristo es el sembrador y el dueño del campo. El campo es el mundo. Y el trigo, como acabamos de escuchar, representa a los que pertenecen al reino de Dios. Y la mala hierba son los que siguen bajo el poder del enemigo. Y al final la cosecha es el fin del mundo y los que cosecharán son los ángeles. Esto es lo que significan los detalles. Pero, ¿cuál es el punto central de la parábola? Porque este es un punto muy importante que nosotros debemos de saber. Pues el punto importante es este: que el reino de Dios crece en medio de las tinieblas. El reino de Dios crece en medio de las tinieblas. Había gente, y déjame contarte esto, que había gente en el día de Jesús que pensaban que había una separación inmediata entre los hijos de Dios y los que estaban bajo el poder del maligno. Pero Jesús aquí nos enseña que sí habrá una separación, pero esto sucederá al fin del mundo, cuando venga el fin del mundo, cuando venga el final de las cosas. Ese día de separación definitivamente va a llegar, pero mientras tanto, en el mundo, la Biblia nos dice que están mezclados los hijos de Dios y los que todavía están bajo el poder del enemigo. Así que
¿Dónde, según Jesús, se ve esta mezcla? ¿Dónde se ve esta mezcla? ¿Será que esta mezcla se ve en la iglesia? No, definitivamente no. Esta mezcla se ve en el mundo. Miren, Jesús no nos está diciendo aquí que habrá gente buena y que habrá gente mala dentro de la iglesia, aunque esto definitivamente también es cierto. Lo que nos dice en esta parábola es que si hemos entrado al reino de Dios, tenemos que seguir viviendo aquí en medio de la gente que todavía vive alejada de Dios. Esto significa entonces que tú y yo tenemos que acostumbrarnos por el momento a vivir entre esta gente que no comparte, por ejemplo, nuestra forma de pensar, que no comparte nuestra forma de vivir, nuestros valores espirituales. Tenemos que convivir con esta gente que cree todavía que algunas cosas son importantes para ellos, pero que no son importantes para nosotros. O que muchas cosas ellos las aprecian y que nosotros las despreciamos. Tenemos que vivir entre ellos. Y esto lo tenemos que hacer, nos dice la palabra, sin perder nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de su reino aquí en la tierra. Pero esta parábola también significa que algunos de ellos se convertirán, serán como nosotros. ¿Por qué no quiso el dueño del terreno que se arrancara la mala hierba de una vez? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué no quiso él que se arrancara la mala hierba? Bueno, porque al arrancar la mala hierba también se podría perder el trigo. De igual manera entonces, Dios sabe que si hiciera la separación de una vez entre sus hijos y los del mundo, habrían muchos que no se llegarían a convertir. Habría muchos que no llegarían a ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él ha decidido esperar hasta el final para hacer esta separación. Así que como podemos ver, hay un propósito en estar sembrados aquí entre la mala hierba. Es para que pueda haber más trigo. Sí, es difícil, yo lo sé, es difícil mantener nuestra fe. Es difícil mantener nuestra integridad mientras vivimos con gente que piensa de una forma muy diferente de nosotros. Pero Dios, recuérdalo, tiene un propósito para esto. Un día, dice la palabra, y esa es nuestra esperanza, viviremos en un mundo donde nadie miente, donde nadie es cruel, donde nadie es lujurioso. Pero mientras tanto, nos toca vivir ahora como ciudadanos de este reino, para ver quién todavía logra convertirse y nos acompaña a este lugar. Ahora quiero que vayas conmigo a otra parábola del reino. Leamos otra parábola. Esto está en los versículos 31 y 32 del capítulo 13. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús aquí, en esta parábola, está comparando el reino de Dios con una semilla de mostaza que es muy pequeña. Fíjate que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña que se sembraba comúnmente en Palestina. Sin embargo, al crecer, se hacía la más grande de las hortalizas. O sea, la planta de mostaza en el jardín de una casa de los días de Jesucristo pasaba de ser la semilla más pequeña a ser la planta más grande del jardín de los vegetales. Una planta que realmente se convertía en árbol, una planta que daba albergue a las aves y que también daba sombra a las personas. Pero ahora, ¿en qué sentido es así el reino de Dios? Bueno, en que empieza de manera pequeña,
pero conforme va creciendo, se va haciendo más grande. La palabra nos muestra que Jesús enseñó y Jesús empezó a establecer su reino solamente con un grupo de 12 discípulos. Sus comienzos al principio no eran tan notables. Sus comienzos al principio no hacían titulares en los centros de poder. Muchas veces nadie les prestaba atención. Sin embargo, la fe que Él estableció hace tanto tiempo, fíjate que hoy es profesada por más de 2.000 millones de personas alrededor de este mundo. Seguramente, no todos ellos a lo mejor serán verdaderos seguidores de Cristo, pero nadie puede negar que lo que se empezó hace 2022 años de una forma tan pequeña, hoy se ha hecho mucho más grande. Y aunque mucha gente de muchas naciones y clases ha encontrado a Jesucristo, otras tantas no lo han hecho. Mas sin embargo, los que han encontrado a Jesucristo pueden albergarse en sus ramas. Amada iglesia, hoy alrededor del mundo, el reino sigue creciendo. El reino de Dios sigue creciendo. Sin embargo, también hoy día el reino se sigue estableciendo de forma pequeña. Lo que es de Dios muchas veces, hermanos, no empieza como algo grande, con mucha fanfarria. Muchas veces empieza de manera pequeña y va creciendo de manera orgánica sin hacer mucho alarde, hasta que de repente ya es grande. No desprecies lo pequeño, amada hermana, amada iglesia. No despreciemos las iglesias pequeñas. No despreciemos los ministerios pequeños, ni el esfuerzo pequeño. Si Dios hace crecer un árbol de una semilla de mostaza, también puede hacer crecer cosas grandes de pequeños esfuerzos. Así que la palabra nos muestra que así es como va creciendo la obra de Dios hasta que todo se acabe. Porque un día, cuando llegue el final, entonces sí será con trompetas y un anuncio que se oirá alrededor de este mundo. Pero quiero que leas conmigo dos historias más que se encuentran en el mismo capítulo, en los versículos 44 al 46. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Estas dos historias tienen en común a una persona que encuentra algo de valor, por si ya te diste cuenta, y que gozosamente da todo lo que tiene a cambio de conseguir aquel objeto valioso. Con estas historias, Jesús nos está diciendo, amados hermanos y hermanas, que pertenecer al reino de Dios vale cualquier precio. No hay precio demasiado alto para pertenecer al reino de los cielos. Así que, ¿tenemos que comprar la entrada al reino de Dios el día de hoy? No. Claro que no. Jesús ya nos compró esa entrada. Sin embargo, para poder entrar, habrá un precio que pagar. Nos puede costar el precio de incluir el rechazo de nuestros familiares, ¿sí? Nos podrá costar el precio de incluir, entregar el derecho sobre nuestra propia vida. También el costo por pertenecer al reino de los cielos puede incluir sufrimiento. Sin embargo, ánimo, hermano, ánimo, amada iglesia. La palabra Jesucristo mismo nos dice que vale la pena. Así que si en esta hora de la tarde, tú que me estás escuchando, has descubierto en Jesús el Rey esa salvación, esa paz, ese amor, recuerda
que vale la pena cualquier sacrificio para pertenecer al reino de Dios. Pero yo también pregunto en esta noche, en este nuevo año en el cual hemos entrado, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué está siendo lo más importante para ti? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para entrar al reino de Dios? ¿Quieres unirte a lo que Él hará a lo largo de este año 2022? ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Quizás los efectos no sean visibles de inmediato. Quizás Dios te llame a ser parte de algo que al momento no parece ser demasiado grande. Sin embargo, los beneficios de pertenecer a este reino están fuera de este mundo, recuérdalo. Así que, ¿seguirás tratando siempre de realizar tus propios planes en este año? ¿O estás dispuesto a unirte a los planes de tu Dios? Que Dios bendiga su santa palabra.